Listo, ya estamos grabando. Hoy vamos a platicar de balance de energía mecánica y la relación de la ecuación de Bernoulli, bueno, el teorema de Bernoulli. Vamos a platicar también un poquito de del balance de energía y de la ecuación de continuidad. Bueno, el principio de Bernoulli establece que un fluido hidráulico en un sistema contiene energía de dos formas. Básicamente energía cinética y energía potencial. La energía cinética va a estar en función a la velocidad del fluido, mientras que la energía potencial se va a referir a lo relacionado con la altura y con las masas de aceleración o gravedad. En este principio se suman estas energías, tanto la potencial, la cinética, en varios puntos del sistema, considerando que el flujo sea constante y el diámetro del tubo se modifica. Durante las clases hemos visto que si nosotros modificamos el diámetro de la tubería, esto nos va a afectar a la velocidad. Estarán de acuerdo conmigo que a menor diámetro, mayor velocidad. Y a mayor diámetro, menor velocidad. Entonces, si la energía cinética nosotros la calculamos masa por la velocidad entre 2, entonces estarán de acuerdo conmigo que la energía cinética esté en función de la velocidad. Si aumenta la velocidad, la energía cinética también va a aumentar. Como sabemos todos, la energía no se destruye ni se transforma. Pero este aumento de la energía tiene que ser compensado de alguna forma mediante la reducción del aumento de la presión. Y esto es lo que establece Bernoulli, que al aumentar la velocidad, reduce la presión. Tenemos aquí el diagrama conocido, tenemos donde Q, se me fue un cero en lugar de igual, Q es igual al flujo volumétrico. Si nosotros multiplicamos la velocidad por el área, vamos a tener un flujo volumétrico. La velocidad 1 va a ser diferente a la velocidad 2. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos el teorema de Bernoulli, esto va a compensar a la presión del sistema. Entonces, la ecuación nos quedaría como sigue. Presión 1 más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado de esta zona o donde estamos alimentando el fluido, más la densidad por la gravedad por la altura de esta zona, va a ser igual a la presión 2 más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de la zona 2. Esto es lo que establece Bernoulli. No lo olviden. A mayor velocidad, menor presión. Entonces, si nosotros estamos variando el diámetro de la tubería, no tendría que haber una pérdida. La energía no se destruye, ni solo se transforma, ¿no? Perdón, la energía no se destruye, solo se transforma. Si no tuviéramos una compensación en la pérdida de presión, no podríamos establecer esta igualdad. Ok, también establece la ley de Bernoulli y la ecuación de la continuidad, que es la que vamos a ver a continuación, que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión. Eso es lo que establece la ley de Bernoulli, bueno, lo que establece Bernoulli. Si gustan tomar nota de esto, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la continuidad nos dicen que si reducimos el área transversal de una tubería, va a aumentar, para que aumente la velocidad del fluido, lo que pasa en ella es que va a reducir la presión. Considerando los tres únicos tipos de energía que ya comentábamos, que va a tener energía cinética, energía potencial gravitacional y la energía
debido a la presión del flujo o presión hidrostática, vamos a ver cada una de ellas por separado. Ok, la energía cinética, debido a la velocidad del flujo, es la masa por la velocidad entre 2. La energía potencial gravitacional es masa por gravedad por altura. Y finalmente, la energía del flujo por hidrostática, que fue la que vimos al principio del cuatrimestre, debido a la presión a la que se está sometiendo el fluido, es masa por la presión por el volumen específico, donde recuerden que el volumen específico es el inverso de la densidad. Por lo tanto, el teorema de Bernoulli se expresa de la siguiente forma: un medio masa por velocidad al cuadrada más m por g por h más presión por volumen específico, donde esto va a ser constante. Un ejemplo de aplicación del principio de Bernoulli es en esta tubería. Cuando alimentamos un flujo que se mueve de derecha a izquierda, la velocidad del punto 2 es mayor que en el punto 1. Esto sería la ecuación de continuidad, por lo que la presión en el punto 2 será menor que en el punto 1. Esto se refiere a la ecuación de Bernoulli o el teorema de Bernoulli. La caída de presión del sistema se determinará gracias a las diferencias que observamos en las alturas de las columnas. Por tanto, la ecuación de Bernoulli se puede considerar como apropiada para los principios de conservación de energía en flujo de fluidos. El comportamiento cualitativo que normalmente evocamos con el término de efecto de Bernoulli es el del descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Este descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la presión como una densidad de energía. En el flujo de alta velocidad a través de un estrechamiento se debe de incrementar la energía cinética, siempre y cuando tengamos estas consideraciones de la presión. La energía por unidad de volumen sería en esta parte de la ecuación, y esta sería también la energía por unidad de volumen. Esto es antes y esto es después. Entonces, tenemos la energía de presión, tenemos la energía cinética, tenemos la energía potencial, todos ellos a la entrada. Esto ya es a la salida. Son nuestras condiciones. El ejemplo citado a menudo de la ecuación de Bernoulli o efecto de Bernoulli es la reducción de la presión que ocurre cuando se aumenta la velocidad. Insisto, ese es el teorema. Al aumentar nosotros la presión, la velocidad reduce la presión. Eso es lo que establece Bernoulli. La velocidad de flujo aumenta cuando la presión interna disminuirá. Y aquí tenemos otra vez, es volver a recapitular lo que hemos platicado, donde el área 2 es menor que el área 1. Aquí tenemos esta área 2 y este es nuestra área 1. La velocidad en 2 va a ser mayor que la velocidad en 1, por lo tanto la presión en 2 va a ser menor que en la presión 1. Bueno, todo ello nos va a ayudar, todo ello nos sirve para predecir las pérdidas por fricción en los fluidos. Cuando el flujo es laminar y estamos idealizando este fluido, es mejor, puede ser modelado por la ley de Poultry, que se incluyen las pérdidas viscosas y cuyo resultado es una disminución de la presión a medida que avanza a lo largo de la tubería. Mientras que Bernoulli nos establece la presión. Profesora, yo no se escucha nada. Okay. ¿No me escucha nada? Hola, hola. Muy poquito. Sí, ahora sí. Es que tapa su micrófono. No, de hecho me lo puse en la boca estaba apagado. ¿Desde aquí hora se apagó? ¿Hace cuántas diapositivas se apagó? En esta. ¿En esta apenas? ¿Lo apagué sin querer? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, pero lo anterior vamos bien, ¿verdad? Ay, no, ya se me movió todo.
Gracias por avisar. Bueno, lo que les estaba comentando, que lo que establece la ecuación de Bernoulli también nos va a ayudar para calcular las pérdidas por fricción en los fluidos. Cuando el flujo es laminar, se usa mejor la ley de Pauli, que nos incluye las pérdidas viscosas, cuyo resultado en la disminución de la presión a medida que avanza está más desarrollado. Mientras tanto, Bernoulli nos maneja cuando nosotros cambiamos el estrechamiento y volveríamos a una presión 1. Y pues bueno, también hay que considerar que no se están tomando en cuenta las energías térmicas, solo estamos considerando cuando se baja una tubería, pero es muy eficiente. Cálculo de Bernoulli. El cálculo en el mundo real de la presión en un estrechamiento de un tubo es difícil de hacerlo debido a que las pérdidas por viscosidad, turbulencia y presunciones que se deben hacer sobre el perfil de la velocidad nos afecta la energía cinética calculada. El modo de calcular aquí se asume que el flujo es laminar sin turbulencias y también asume que la disminución del diámetro mayor al menor es suficientemente pequeña para despreciar las pérdidas por viscosidad y asume que el perfil de la velocidad sigue siendo de flujo laminar teórico. En concreto, estamos asumiendo que la velocidad de la corriente efectiva es la mitad de la velocidad máxima y que la densidad media de energía cinética está dado por 1/3 de la densidad energética máxima. Entonces, aquí tenemos nuestro tubo, tenemos un área 1, tenemos un radio 1, una altura 1, una presión 1 y una velocidad 1. Hacemos nuestros cálculos en función de la tubería, de la parte más angosta o donde está más estrecha el tubo, y vamos a empezaremos a evaluar la mecánica de fluidos y cómo se comportan estos fluidos, ya sea que estén en reposo, estática de fluidos, o en movimiento, dinámica de fluidos. Para ello vamos a usar la ecuación de balance de materia y energía. Recuerden, ya por una parte comprendemos que Bernoulli establece que a mayor velocidad la presión cae. Y les decía que también está lo que es la energía de continuidad. En los procesos industriales se requieren necesariamente de pasar un fluido de un lugar a otro. Esto ya lo hemos discutido a través de estas clases. El flujo de los fluidos a través de las tuberías consume energía debido a la fricción interna del fluido causado por la viscosidad y la fricción de los fluidos contra las paredes y las tuberías y los accesorios colocados en la línea de flujo, como pueden ser válvulas, llaves, codos, test, etc. Para calcular esta energía es necesario que el transporte sea, que cuando necesitemos hacer un transporte hagamos un balance de materia y energía en el sistema a considerar. Planteando la ecuación de la continuidad. Estamos alimentando un fluido por esta parte, le estamos dando una energía mediante la bomba y estamos obteniendo el fluido en el punto 2. En este sistema están de acuerdo conmigo que M1 es igual a M2. El mismo flujo que estoy alimentando aquí es el mismo flujo que estoy sacando acá. No tengo ningún tipo de pérdidas. Pudiera tener alguna acumulación, pero bueno, esto lo vamos a platicar más adelante. M1 va a ser igual al caudal por la densidad. O dicho de otra forma, también están de acuerdo conmigo que el caudal o el flujo volumétrico, flujo másico que esté alimentando va a ser igual a la velocidad por el área. Tanto la velocidad por el área 1 va a ser igual a la velocidad por la velocidad 2 por el área 2. Esto es porque lo mismo que pasa aquí va a pasar para acá. Recuerden que en función de la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la continuidad tendríamos el siguiente planteamiento. M1
es igual, bueno, por la energía potencial más la energía cinética más la energía de presiones más la energía interna, donde la energía cinética está dada la masa por la velocidad entre 2. La energía que posee un cuerpo lo podríamos definir como masa por la gravedad, bueno, por la aceleración de la gravedad, por la altura y la energía que posee un cuerpo debido a la presión. Esto sería masa por la presión por el volumen específico. Y esto es la sumatoria de la energía interna. M lo que se considera como flujo másico. Si a todas estas ecuaciones les quitamos la M, nos quedaríamos con esta parte de la ecuación. Si lo sustituimos, nos quedaría de esta forma. Estamos sacando la M de todas las ecuaciones, entonces nos quedaría altura por la gravedad, velocidad al cuadrado entre 2, presión por volumen específico y energía interna. Esto es de un lado de la ecuación. Ahora bien, este es a la entrada más el calor generado menos el trabajo generado. A la salida tendríamos la misma repetición de la ecuación más la acumulación que se da en el sistema, por eso tenemos aquí este gradiente, o bueno, esta derivada con respecto al tiempo de la energía interna por la densidad por el volumen, más las fuerzas de fricción. Esta es la ecuación de continuidad. Lo que les estoy tratando de decir, que nuestra masa lleva cierta velocidad, que es la energía cinética, lleva cierta potencia y lleva cierta presión de la entrada, de la salida. Esto también, considerando la energía de la continuidad, vamos a tener un calor que se está alimentando al sistema, menos el trabajo que se le esté agregando, más los gradientes de concentración, más las energías de fricción. Si arreglamos la ecuación sustituyendo ya los conceptos que corresponden a cada uno de energía potencial, energía potencial, energía cinética y energía de presiones, la ecuación nos queda acomodada de esta forma. La salida la pasamos al lado derecho de la ecuación, reacomodamos términos, reajustamos y nos queda la ecuación M2 por Z2 por 10 más la velocidad cuadrada, bueno, todo lo que dice aquí, donde consideramos que no hay una acumulación en el sistema, por eso eliminamos esta parte, y también consideramos que no hay un cambio térmico. O sea, si en flujo de fluidos los balances de energía pueden ser considerados que no va a haber una adición o que no va a haber pérdidas o ganancias de calor, y además que el flujo es isotérmico. Recuerden, isotérmico se refiere a que nos mantenemos a la misma temperatura. Bajo estas condiciones podemos eliminar estos términos de la ecuación. Este Q, que se refiere al calor, y este por acumulaciones o por el gradiente de la concentración con respecto al tiempo. Por lo tanto, pues la ecuación nos queda de esta forma. Reduciendo, pues aquí tenemos Z2 menos Z1, pues sería el gradiente de Z por la gravedad, más velocidad 2 menos velocidad 1, sería el gradiente de velocidades entre 2, más el gradiente de presiones por el volumen específico. Esto es igual al trabajo, al menos el trabajo, menos el trabajo se refiere al trabajo que hace la bomba, menos las energías de fricción.
Por lo tanto, el balance nos quedaría de la siguiente forma. Z1 menos Z2 por G entre GC, donde GC es el factor de conversión y es 9.81 newtons sobre kilogramos fuerza, más la velocidad 2 menos la velocidad 1, estas al cuadrado, por 1 entre 2GC, más la presión 2 menos la presión 1 entre el inverso de la densidad. Recuerden que el volumen específico es el inverso de la densidad. Y pues bueno, la M pues la pasamos para este lado y la ecuación nos queda muy hermosura de esta forma. Con esto ya podemos proceder a hacer algunos cálculos y ver dónde ya podemos calcular las caídas de presión. Por lo tanto, la ecuación llamada de Bernoulli se aplica de la siguiente forma, donde consideremos que A1, Z1, P1, bueno, área, altura, presión y energía interna, y conforme a lo que dice que gracias a que al aumentar la velocidad reducimos la presión, podemos considerar, bueno, no reducimos, la presión 2 es más pequeña, como aquí lo tenemos. Las áreas son iguales, la presión 2 es menor que la presión 1. Si aplicamos la ecuación que acabamos de obtener, nos quedaría Z2 menos Z1, y asumiendo que la energía interna es igual, que las alturas son iguales, se eliminan esta parte de la ecuación, se elimina esta parte de la ecuación, entonces nos quedaría el gradiente de presiones sobre la densidad es igual a menos la sumatoria de las fuerzas por fricción entre M. Esto significa las pérdidas que tendremos por fricción en una tubería. Para ello nos va a servir calcular las bombas, que una bomba es un ejemplo común de dispositivo mecánico que añade energía a un fluido y un motor eléctrico o algún otro aditamiento importante que impulse el eje rotatorio de la bomba. Entonces las bombas aprovechan la energía cinética que se transfiere al fluido y hacen que esto entre en movimiento y aumente su presión. Aquí ya les pongo otra vez otro recordatorio de lo que es la energía cinética, que se va a trasladar al fluido, cómo la obtenemos y cuál es la influencia de los diferentes tipos de bomba o motores para darle esta energía cinética a los fluidos. Este es un breve así como que para que recuerden energía potencial, es masa por aceleración de la gravedad por altura. Cuando yo de repente no me acuerdo cómo es la ecuación de Bernoulli, me pongo a hacer un análisis. Entonces, energía potencial, que es igual a masa por aceleración de la gravedad, pues masa kilogramos, aceleración de la gravedad metros sobre segundo cuadrado, altura metros, me quedaría kilogramo metro sobre kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La energía potencial gravitacional de un objeto, M es, donde G es la gravedad, esto pues ya creo que ya lo platicamos anteriormente, energía interna, y pues platicaremos rápidamente de las leyes de la afinidad, que expresan la relación matemática que existe entre un caudal y la velocidad de la bomba, que son las revoluciones por minuto. Vuelvo a repetir. Es la relación matemática que existe entre un caudal y la velocidad de la bomba, revoluciones por minuto, la altura y el consumo de energía para el caso de bombas centrífugas, y estas leyes nos demuestran la reducción que vamos a tener en un caudal y, bueno, cómo se modifican las variables involucradas en el rendimiento de las bombas y las otras variables que pueden calcular o utilizar la ley de la afinidad. Y hasta aquí queda esta plática, o bueno, esta grabación. Y pues vamos a hacer unos ejercicios. ¿Les parece bien?
Nos conectamos y nos volvemos a conectar en 10 minutitos para que no se me duerman tan feo. ¿Vale? Adiós. Sí, perdón. Dios. Sí, Miss. Profa, una pregunta. ¿Qué pasó, Juan de Dios? Pasó lista al principio, es que me metí ya unos minutos más tarde. No, no he tomado lista. Ah, ok. Si no, ahorita nos volvemos a conectar En 10 minutos. 12:40, ¿verdad? Sí, 12:40. Ok. Gracias. Adiós. Ok.